Bueno, a partir de ahora empezamos a grabar, no estaba grabando. Bueno, la ventaja es esa, la ventaja es que quienes no se puedan conectar, por ejemplo, hay la señora Claudia Caicedo, si no estoy mal, tiene una cita médica, entonces dijo, no, pues yo no sé si puedo, si no puedo, entonces no hay ningún lío, o sea, cuando no puedan participar, pues el lunes, generalmente mañana renderizamos, porque eso hay que bajar lo que baje, y después hay que hacerle una pequeña edición, y eso se demora horas, desafortunadamente, y ahí sí ya lo podemos ver. Qué bien. Ahí nos están. Ahí sí me va a tocar silenciar. Bueno, eso. Eh, entonces, pues se tiene la disposición, la disponibilidad de las grabaciones, que eso puede ayudarle a uno pues a entender y a complejizar un poquito el tema. ¿Cómo les parecieron los libros? Si les son útiles, si les parecen les pueden, el libro en PDF que compartí esta semana, para que ustedes vayan llevando ahí como, no, para que no tengan que tomar muchos apuntes, sino que tengan a su disposición también los textos de las guías en otro formato, que ya no necesitan estar conectados, sino que lo pueden leer o bien en el celular o bien en un computador. Si los quieren imprimir, también los pueden imprimir como ustedes quieran. Espero que les funcionen y que les sean útiles. Bueno, entonces, diciendo esto, vamos a hacer nuestro repaso de la clase del día de hoy. Ya les compartí con el enlace de esta sesión, les compartí. Don Juan, ¿quiere plantear alguna cosa? No, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno. Ya les compartí la guía número 3. Es una guía sumamente bonita. Habla, como ustedes se van a dar cuenta, pues es obligatorio trabajar el tema del acondicionamiento físico, de la salud física. Entonces, en esa lógica, esa guía es una guía muy amable. No quiero decirles que pues no tiene ningún tipo de exigencia física más allá de la que ustedes, cada uno, de acuerdo a su condición física de salud, puedan desarrollar, pero es algo muy importante que nos acostumbremos a tener algún tipo de rutina de condicionamiento físico. ¿Alguien más está ingresando? Digámosle que ingrese. Bienvenido o bienvenida. Bueno, entonces esa guía es para la semana entrante. Podrán hacer una rutina sobre acondicionamiento físico. Bueno, entonces empezamos diciendo que en la guía, no esta que vimos, sino en la anterior, pues tuvimos la oportunidad de definir 7 tipos de educación distintos, ¿cierto? Hablamos de educación familiar, hablamos de educación escolar, hablamos de educación social y también hablamos de pedagogía infantil, de pedagogía social y de pedagogía familiar, que son temas que en nuestra sociedad son. La pedagogía infantil, pues la aprendemos los profesores y de alguna manera los papás tenemos que hacer algún tipo de aproximación. También hablamos de educación formal, no formal, hablamos de educación informal, hablamos de diferentes tipos de educación para diferentes poblaciones.
Y ahora vamos, en esta guía queremos dejar muy preciso, primero, cuáles son los fines de la educación. Cuando nos planteamos un programa para adultos y especialmente para adultos mayores, entonces encontramos y nos ponemos a revisar todos y cada uno de los fines de la educación. Por ejemplo, el primero dice que pretende el pleno desarrollo de la personalidad. Yo creo que a nuestra tierna edad, ¿cierto?, ya nosotros tenemos clara y definida nuestra personalidad. Claro, está pensada para los niños, pero eso no significa que nosotros no podamos desaprender algunas cosas conscientemente y reaprender otras que nos puedan ser útiles para nuestro mejor desenvolvimiento en nuestra vida personal, familiar, laboral, de vecinos, cultural, religiosa, política, deportiva, en todos los campos, en todas las facetas de la vida. De hecho, pues cada vez que nosotros encontramos algo que nos es útil y que nos permite crecer, pues nosotros evaluamos si estamos dispuestos a asumirlo o no asumirlo. Y pues eso de alguna manera también está condicionando nuestra personalidad. Luego pues ese propósito, pues es interesante, pero para el adulto mayor pues ya no es tan importante, porque ya nuestra personalidad está muy sólida, muy robusta. Ya nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra forma de ser. Sin embargo, dice que el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás. El orden jurídico y dentro de un proceso de formación integral que habla de formación física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y de los valores humanos. Ese fin de la educación, pues digamos que es un fin que no solamente lo cumple la escuela, sino que lo cumplen la sociedad y la familia. La idea es que tengamos personas con una identidad clara, con una personalidad definida, ¿cierto? El mismo medio nos va condicionando para que, silenciar, para que... Señorita, corona. Y hoy te corona doble. Listo. Bueno, entonces, otro segundo que sí es muy importante y que nosotros sí le damos mucha trascendencia, más que el primero, que era el del desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad aquí lo entendemos también como la posibilidad de entender otras miradas diferentes a las nuestras y, como lo decíamos en las anteriores clases, pues es la posibilidad, es el derecho a tener una personalidad propia, pero también sobre ese derecho yo tengo un deber que es correlacionado con ese derecho, y es que si yo tengo el derecho a tener mi propia personalidad de acuerdo a mi criterio, yo tengo que respetar la personalidad y la forma de ser de los otros, porque es el derecho de ellos también. O sea, es el mismo derecho, pero visto desde los zapatos de los demás. O sea, yo me paro en mis zapatos y planteo mi derecho, pero también, si yo tengo el derecho, tengo que reconocer que los otros tienen el mismo derecho. Entonces, por eso la Ley General de Educación dice que el desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. Entonces, así como yo tengo los derechos, ellos también los tienen, y yo no puedo pasar por encima de los derechos del otro o el orden legal, es decir, las normas, las leyes, ¿cierto? Por eso ustedes conocieron y todavía se ve, incluso creo que ayer o antier vi un anuncio donde incluso hasta la alcaldesa de Bogotá se metió en el tema porque habían devuelto un niño porque no tenía tenis blancos.
¿sí? Entonces, el derecho a la educación no se lo pueden cohibir a un niño por una situación que le falta un elemento del uniforme, ¿cierto? Entonces, eso puede obedecer a que los papás no tienen plata o se equivocaron y compraron los tenis de otro color, pero ese derecho, que es un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, no se le puede quitar a un niño porque sus papás o porque no tienen los tenis. Entonces, ahí hay una ponderación y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. En eso, pues, podemos mirar. El segundo fin de la educación o objetivo grande de la educación es el acceso al conocimiento, a la ciencia y la técnica y los demás bienes de la cultura. Nosotros, les decía en la clase pasada, no somos muy dados a valorar el conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, me refiero al tema, por ejemplo, la vacuna contra el COVID. Pues es gracias al conocimiento científico que logramos resolver de manera rápida e importante un tema de salud pública global, que pues para eso pues se movieron muchos laboratorios y incluso muchos países hicieron alianzas, los británicos con los franceses, con los laboratorios alemanes, los chinos, los rusos, hasta los cubanos lograron sacar una vacuna, gracias al conocimiento científico. O sea, ese conocimiento científico es un conocimiento que es verificable, ¿sí? Nosotros somos muy dados a creerle a todo el mundo, a todo el que nos diga cualquier tipo de opinión. Entonces, nosotros culturalmente nos hemos acostumbrado a no valorar el conocimiento de las comunidades científicas. Me explico, los médicos, cada vez que un médico hace un descubrimiento o hace un planteamiento para entender una enfermedad o un tratamiento, tiene que exponérselo a los otros médicos. Y ese conocimiento no es un conocimiento estático, sino que los otros médicos lo miran y miran qué fue lo que hizo. Y lo vuelven y lo repiten a ver si es verdad que eso funciona así. Y si eso sucede, entonces ahí sí ese conocimiento se valida. O sea, si ese conocimiento que se plantea cualquier persona en cualquier área, eso pasa en las matemáticas, pasa en las ciencias sociales, pasa en cualquier área. Entonces, es muy importante esa aproximación que tengamos nosotros, esa visión a las ciencias, pero también a la técnica y la tecnología. Yo ayer tenía insomnio y me puse a ver un video y encontré que el señor Musk, el dueño de Tesla, está planteando que sus cohetes ya pueden ser reutilizables y él tiene la idea de que hay que montar una colonia humana en la Luna y otra en Marte, porque él tiene una hipótesis y es que aquí va a haber una tercera guerra mundial y esa tercera guerra mundial pues nadie la va a ganar porque todos tienen armas atómicas. O sea, la va a perder la humanidad. O sea, no importa quién entre comillas salga menos perjudicado, porque en una guerra nuclear todo el mundo va a sufrir, no solamente los que están participando, sino los que no participemos. El señor está diciendo que hay necesidad de tener una gente en la Luna y una gente en Marte, por si hay aquí una guerra, entonces que después puedan volver y que la humanidad no desaparezca. Son cosas como esa, ¿no? Pero también lo mismo es la técnica, son los artefactos, toda la tecnología, todo lo que estamos utilizando para beneficio nuestro, los automóviles, los aviones, todo lo que hoy está
está desarrollándose a unas velocidades muy grandes. Entonces, el bachillerato también tiene ese propósito, es mirar cómo tenemos una mirada frente a lo que hoy tenemos en términos tecnológicos. Hoy quizás más que nunca en la historia de la humanidad tenemos grandes descubrimientos y estamos viviendo grandes transformaciones. Empezamos con el 3G, ya vamos en el 4, ya pasamos al 5, ya los chinos están hablando del 6G en términos de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay unos temas, el tema de la robótica, la nanotecnología, bueno, hay un montón de temas que van a transformar la vida de una manera muy rápida. Si antes nuestros abuelos pensaban y estábamos aislados, hoy todo funciona en tiempo real. Yo les pregunto, ¿quién no sabe qué está pasando en Ucrania? ¿Sí? Por alguna razón en algún noticiero, en algún momento, o les llegó un meme o les hicieron algún comentario, pero todos sabemos que en Ucrania es posible que haya una invasión y que pues todo eso ha generado todo un problema y todo el mundo está. ¿Por qué? Porque todo sucede hoy de manera universal y todos estamos enterados del tema. Eso tiene que ver con la tecnología que hoy maneja la humanidad. Bueno, y los demás bienes de la cultura. Nosotros somos, afortunadamente, una de las cosas muy importantes que tiene Colombia es que somos muy diversos. Desde el punto de vista geográfico, tenemos 3 cordilleras, que eso no lo tiene casi ningún país, ¿sí? Pero además tenemos una llanura, una planicie, que son los llanos orientales que se unen con Venezuela, ¿cierto? Pero tenemos una zona pacífica muy bonita, con unas características especiales, tenemos una costa atlántica espectacular también, y fuera de eso tenemos la Amazonía. Es una diversidad inmensa lo que nosotros tenemos y es una riqueza biológica, pero también cultural. Una cosa son las formas de entender el mundo en la costa atlántica y otra en la costa pacífica, otra en la Amazonía, otra en los llanos u otra en los Andes. Yo soy andino. Entonces, tenemos músicas, formas de vestir, tenemos danzas, escultura, cerámica, gastronomía. Tenemos una variedad de formas en que nosotros culturalmente nos comportamos y eso es muy importante. Y los colombianos somos muy adaptados a la diversidad, a la diversidad. Yo me acuerdo cuando yo entré a primaria, perdón, a bachillerato, yo estudié en el INEM de Kennedy, en Bogotá. A mí me llamaba mucho la atención en esa época que en mi curso habían personas que venían de muchas partes del país. Y habían indígenas y habían afrocolombianos. Pues en la escuela yo no tuve esa posibilidad, en el INEM ya pude ver eso y empecé a descubrir. En Colombia hay 103 pueblos indígenas, cada uno con una cosmovisión distinta, ¿sí? Regados por todo el país. Desde La Guajira, donde están los guayú, ¿cierto? Allá está una sociedad además matriarcal, donde son las mujeres las que tienen los lazos de consanguinidad y los clanes se organizan es por las mujeres, ¿sí? Por el apellido de las mujeres y son las matronas. No es una sociedad machista, aunque pues hay también, pero la responsabilidad de los hijos no es de los papás, sino de los tíos mayores. Ahí hay toda ¿cierto? Pero si usted se va para Antioquia, encuentra que allá están los Emberas. Si usted se va para la Sierra Nevada, encuentra que allá están los Yupas, están los Aruacos. Sí, o sea, si ustedes se van para el Pacífico, encuentran una variedad de grupos. Si se van para la Amazonía, encuentran otros. En la Orinoquía encuentran otros. En la parte andina van a encontrar ahí en norte de Santander los Motilón Barí. Van a bajar y van a ir encontrando en Boyacá a los Uwa,
aquí en Cundinamarca encuentran, bueno, descendientes de los chipchas, de la comunidad muisca. En el Tolima encuentran a los pijaos, más abajo encuentran a los paeses, en el Cauca hay 7 etnias distintas, en el Valle encuentran otro tipo de organizaciones, en la Amazonía son muchísimos. Son 103 pueblos que cada uno, bueno, hay 63 lenguas, hablan 63 lenguas, ¿sí? Y tienen cosmovisiones y formas de entender el mundo, de dónde surgió el mundo, distintas a las de nosotros. Claro, casi todos son bilingües. Es decir, que además de hablar su lengua nativa, hablan el español porque pues por necesidad, ir a la escuela, ir a muchos escenarios, necesitan ese tema. Pero es una gran riqueza que nosotros tenemos desde el punto de vista de la cultura. Entonces, eso también tiene que servirnos para entender mejor nuestro país, nuestra cultura, las culturas que existen en otras partes del mundo, ¿cierto? Eso hace parte del bachillerato. No nos vamos a volver expertos, porque el bachillerato lo que hace es darnos un barrido, darnos información para que tengamos un paneo, una visión general. Hay quienes dicen que el bachillerato es un gran océano del conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad. O sea, solamente se tocan los temas de manera muy sencilla, pero usted tiene que organizarlos en su cabeza. Por eso esta guía es muy importante. Y nosotros los adultos, a diferencia de los niños, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Nosotros no nos ponemos a hacer las cosas porque el profesor dijo que tocaba hacerlo, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso esta guía es muy importante. En los mismos fines de la educación dice que tenemos que propender las instituciones educativas por el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica de las personas. Entonces, vamos a estar haciendo diferentes miradas sobre los mismos temas para mirar que tenemos que ir tomando posiciones y que de hecho nosotros las tenemos, pero hay que ser críticos frente a lo que nosotros a veces damos por cierto. Hay muchas miradas y a veces la verdad no es solamente una, sino que hay muchos factores donde a veces varios tenemos la verdad, o sea que pueden haber muchas verdades. Y lo que es verdad para un territorio, para un pueblo, de pronto para otro no es verdad, ¿cierto? Entonces, podemos tener varios la verdad, no hay una sola verdad. Y además la verdad está cambiando. Lo que es verdad hoy, de pronto mañana ya no es verdad. Bueno, son cosas que hay que reflexionarlas y que para eso es la capacidad crítica y analítica que debemos desarrollar. Y como tenemos experiencia, tenemos mucho de dónde echar mano para hacer análisis, para poner ejemplos, porque tenemos conocimiento. Los niños no tienen conocimiento, nosotros sí. Y lo último que dice los fines que escogimos, bueno, los fines son como 18, nosotros escogimos estos 4 porque consideramos que son los más conducentes para adulto mayor. Dice que se desarrolle la capacidad que tenemos para investigar cualquier tema, ¿sí? O sea, que nosotros aprendamos a buscar la información. Hoy ya a través de internet podemos buscar sobre cualquier tema que nos interese a nosotros, podemos buscar textos, podemos buscar revistas, podemos buscar videos, podemos buscar audios, y eso nos permite tener facilidad para acceder a cualquier tipo de información. En el trabajo pone cualquier cosa, entonces, ¿qué es lo que están planteando? Muestra, a ver, uno lo busca, o sea, normalmente uno lo hace, pero hay una guía donde vamos a aprender a mirar cuáles son las fuentes, cuáles fuentes son serias, cuáles fuentes no son serias. Sí, pueden ser importantes, pero porque es la opinión de unas personas, pero no tienen un rigor para poder ver. Entonces, eso lo vamos a estar mirando. Bueno, entonces ahora sí entremos en las áreas que vamos a estudiar. Hay 4 áreas que son básicas.
¿cierto? Entonces son las ciencias naturales, que es otra discusión que más adelante también vamos a estar mirando, y es que ya nosotros ya estamos transformando la naturaleza, y entonces pues nosotros mismos podemos hasta ya dejar de ser naturales en muchos campos. Pero en esencia las ciencias naturales tienen que ver con todo lo que la evolución y el desarrollo de la naturaleza ha venido produciendo sin intervención humana, sin intervención humana. Entonces hablamos de la física, de la química, de la astronomía, de la geología, de la biología, básicamente, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí ya hoy, por ejemplo, ya hay unos temas que más adelante vamos a ver que tienen que ver con cuál es el nivel de transformación de la sociedad que el hombre ha hecho, y si eso es natural o eso ya es algo construido por los hombres, y cómo eso está transformando todo el universo. Bueno, entonces vamos a ver física y química en 10º y 11º, a lo último. Vamos a ver astronomía, vamos a empezar por mirar los planetas, cómo están organizados, vamos a mirar las galaxias, vamos a mirar el sistema solar. Eso lo vamos a revisar, vamos a tener una aproximación a ese tema. La geología, entonces la geología estudia la composición y la estructura de la Tierra, ¿cierto? Los diferentes tipos de roca, la formación del relieve, la formación de los continentes, hasta las mismas eras geológicas, cómo han evolucionado a través del tiempo. Eso lo vamos a ver. Y sobre todo vamos a ver la biología. La biología, pues vamos a tener mucho énfasis en la anatomía humana. Vamos a ver 3 anatomías humanas. Vamos a ver nutrición. Vamos a ver primeros auxilios. Es decir, que la biología la pensamos como un conocimiento lo más práctico y útil para que nosotros podamos entender mejor nuestro funcionamiento y podamos alimentar ciertos hábitos que deben darnos mejor calidad de vida y mejor salud. Sin embargo, también vamos a ver la anatomía vegetal, vamos a ver el tema animal, pero vamos a darle mucho énfasis a conocimientos que sean pertinentes, que nos permitan entender nuestro organismo y nuestra salud, y cuáles son como los cuidados que debemos tener en ese tema. Entonces vamos a estar muy ligados, pero la biología es un tema muy importante. Y hay una asignatura que hoy es, que de pronto ustedes si no la conocían cuando estuvieron estudiando, que es la ecología. La ecología tiene que ver con el equilibrio que debe existir en la naturaleza para conservar la vida. Conservar la vida. Entonces vamos a hablar de contaminación en diferentes medios, cómo se está contaminando el aire, cómo se está contaminando el agua, cómo estamos contaminando los suelos, cómo estamos disponiendo las basuras. Bueno, hay una cantidad de elementos que es necesario, el tema de la biodiversidad, el tema del oxígeno y la relación que existe entre lo verde que hace el ciclo del carbón y nosotros que hacemos el ciclo del oxígeno. Entonces nosotros respiramos oxígeno y exhalamos gas carbónico, ¿cierto? Mientras que las plantas hacen lo contrario, cogen el gas carbónico, lo procesan, le sacan sus elementos y lo convierten en oxígeno. Entonces debe existir un equilibrio en esos dos procesos para que nosotros tengamos un aire puro, que podamos respirar de manera adecuada y que no nos enfermemos. Ustedes miran hoy la realidad de las enfermedades respiratorias agudas, es una cosa sumamente seria y tiene que ver porque muchos estamos en las ciudades y en las ciudades la calidad del aire que respiramos no es la mejor, ¿sí? Bueno. Esas son las ciencias naturales.
Entonces, ahí está biología, está la física, está la química, la geología, están las ciencias que ya miramos. Están las ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son las ciencias sociales? Ya no son las que han producido el desarrollo y la evolución de la naturaleza, sino ya tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces hablábamos de la historia, hablábamos de la geografía, hablábamos de la constitución y la democracia. Sin embargo, pues hay un montón de ciencias sociales que nos permiten tener una mirada estructurada sobre lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces, la antropología, ¿sí? Por ejemplo, es una ciencia social, la antropología. Hay dos antropologías o hay dos grandes corrientes de la antropología. La antropología física, que es toda esa antropología que busca los restos en la evolución de los hombres. Entonces hablamos de los homínidos, hablamos del homo sapiens, hoy como la máxima expresión, pero atrás habían unos otros parecidos que era el homo habilis, el homo erectus, el homo... hay varias familias de homínidos. Entonces eso lo estudia la antropología física. La antropología cultural estudia todas las formas de cultura que existen en la sociedad, en las diferentes sociedades y en las diferentes épocas. Entonces, una cosa es como nosotros hoy entendemos la relación con la divinidad, sea cual sea nuestra religión, ¿cierto? Sea quien sea nuestro culto. Y otra cosa es como entienden la divinidad o el origen de las cosas y el futuro de las cosas. Por ejemplo, un pueblo indígena en la Amazonía o una población afro en el Pacífico colombiano. Tienen formas distintas de aproximarse a la divinidad. Nada que decir de cuáles son las religiones, por ejemplo, en China o en India o los árabes, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de expresiones culturales, entre las que están la gastronomía, el vestido, el lenguaje, la forma de la organización de la familia, el rol de las personas dentro de esa sociedad, por ejemplo, la mujer y el hombre, los niños, la relación de los adultos, la religión, la música, la danza. Bueno, eso lo estudia de manera sistemática y juiciosa la antropología cultural, ¿sí? Entonces, ahí hay unas disciplinas para uno tratar de entender, y hay varios científicos y en las facultades de antropología en todo el mundo se dedican a estudiar los problemas que tiene la sociedad en esos campos. Y pues hay unas teorías que están evolucionando, no es conocimiento estático, sino es un conocimiento muy dinámico. ¿Qué hablar de la sociología? La sociología estudia el comportamiento de los individuos en sociedad. Estudia los principales problemas que hoy tenemos. ¿Cuáles son los problemas que hoy tenemos? Bueno, tenemos problemas de comportamiento, de violencia. El machismo es un problema muy grave que tenemos que resolver. La inseguridad, fenómenos como el alcoholismo, fenómenos como el abuso de sustancias psicoactivas. Todo eso se encarga de estudiarlo la sociología. Son problemas de orden social y hay personas que se dedican a estudiar esos fenómenos y se vuelven sociólogos y además de ser sociólogos se especializan en unos temas y dedican toda su vida a estudiar esos temas y tratan de entender qué es lo que pasa y cómo debemos darle un manejo a esos temas. Entonces, esas son las ciencias sociales. La psicología, cómo funciona nuestra psiquis, nuestra parte subjetiva. Cada uno de nosotros, cómo nos sentimos, somos optimistas, somos pesimistas. Tenemos bueno, en términos psiquiátricos hablan de taras, de limitaciones, de temores,
¿cierto? La forma de relacionarnos, el afecto, bueno, la seguridad en muchas cosas, las expresiones, todo eso lo estudia la psicología y hay muchas áreas de la psicología y todos necesitamos de alguna manera de apoyos en la niñez, en la juventud, en la madurez o incluso en la tercera edad para entender y para manejar de mejor manera nuestras emociones. Eso pues lo hace un psicólogo, una psicóloga, para que nos ayude a entender cómo funciona nuestra psiquis. Bueno, la política, uy, eso sí es más complicada. Política que estamos en campaña electoral, procuremos dejar ese tema para después de las elecciones, bueno, ya cuando ya estemos allá en el segundo semestre. Pero también vamos a abrir el espacio para que hablemos entre todos de política. Cuando quieran, lo planteamos en alguna de estas guías. La demografía. La demografía es el estudio de la población. Hoy existe un sector muy importante de la sociedad que ya casi llega al 15 y va casi para el 20% en muchas partes de adultos mayores. Eso es un fenómeno nuevo. La humanidad siempre había tenido, o los pueblos siempre habían tenido muchos niños, nacían muchos niños, y la pirámide se iba estrechando y cuando llegábamos a la adultez eran muy poquitos los adultos. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, en España, ya no están hablando de que es una pirámide, sino es un cono. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha aumentado y la calidad de vida ha aumentado, entonces ya la gente no se muere tan rápido. La gente dura mucho más tiempo, entonces tiene una prolongación. Y los jóvenes ya no quieren tener tantos niños. Ya no se necesita tener 10 niños para que se críen 5. De pronto nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que vivían en el campo decían, si yo tengo 10 hijos, pues voy a tener una muy buena finca porque dentro de 10, 15, 20 años voy a tener mucha mano de obra y me van a ayudar a hacer una buena finca y entonces yo voy a, ¿cierto? Y además de esos días se puede que se me críen unos 8, unos 5, porque además la gente se moría porque no habían vacunas, porque no había agua potable, entonces la gente se enfermaba, porque no había penicilina, entonces con cualquier infección inmediatamente uno se moría, o sea, no había cómo trancar ese tipo de enfermedades. Hoy los muchachos no quieren tener hijos. Entonces, por ejemplo, nosotros todavía vamos en pirámide, pero la parte de arriba de los adultos mayores cada vez está más grande. Cada vez está más grande. Y cada vez vivimos más. Cada vez vivimos más en promedio. Nuestra expectativa de vida cada vez mejora como sociedad. No en términos particulares, porque puede que uno se muera muy rápido, puede que otros duren muchísimo, pero estamos hablando de los promedios, ¿cierto? En promedio las personas están durando más. La economía. Todos tenemos una visión sobre qué pasa con la economía, ¿sí? Que es la ciencia que estudia la producción de los bienes y servicios que consume una sociedad. Pues necesitamos tener una aproximación sobre cómo funciona la economía, cuál es nuestro papel y cómo la economía hoy es muy distinta a la que existía hace 20 o de pronto 50 años. Y cuáles son las tendencias de la economía hacia el futuro. Estamos entrando y estamos hablando ahora de la economía del conocimiento, imagínense, ¿sí? La economía del conocimiento, donde ya no va a ser importante solamente la plata. Antes era muy importante la tierra. Después fue la industria, después fue el dinero. Ahora dicen que no, que ahora va a serles el conocimiento y la creatividad. Entonces ya eso requiere otro tipo de educación y nosotros tenemos que enfrentar eso. Bueno, existe la geografía y la historia, ¿cierto? Tenemos un país diverso. Tenemos ¿cuántos departamentos? 32. ¿Cuántos municipios? 1132. Regados por un territorio relativamente extenso. No somos de los países más grandes. Está por encima de nosotros Brasil, está por encima de nosotros México. Creo que seguimos nosotros, si no es que estoy mal. Sí, creo que nosotros tenemos más territorio que Argentina. Accedió a la sala, ahí están llegando, así sea tarde, pero bueno, el que siga y se sienta atrasito. No, mentiras. Todos son bienvenidos, no importa la hora. Bueno, entonces esas son las ciencias sociales.
Entonces, démonos cuenta que tenemos dos tipos de grandes campos de conocimiento: las ciencias físicas o las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esas son, digamos, los dos grandes campos. El otro campo que es importante es el tema de la lengua y la comunicación. Todos hablamos y nos entendemos y no tenemos ningún problema. Sí. Unos tenemos más palabras, tenemos más léxico que otros, pero no crean, en una charla uno puede conocer una persona y su mundo, dependiendo el tipo de palabras que expresemos. Entonces, la forma de entender el mundo se refleja en la cantidad de palabras, de léxico que nosotros tengamos. Hay léxico que es muy especializado. Por ejemplo, un léxico de los médicos. Entonces, pues, para poder entender lo que toca ser médico, ¿cierto? El léxico de los ingenieros de obras, pues toca tener, ahí hay unas, pero hay un léxico medio que es muy importante. Pero lo que pedimos en el bachillerato es que hagamos un gran esfuerzo por tener un buen manejo del idioma en lo escrito. ¿Sí? Ahí es donde tenemos problemas. O sea, todos, cuando yo tengo dificultades en la parte de escritura, yo tiendo a ser muy conversador. O sea, yo tiendo a suplir esa falencia con otra que me dé ventajas. Entonces yo generalmente me vuelvo muy buen conversador, mi conversación es muy agradable, pero cuando tengo que escribir, y ahora que tenemos, la gente dice que ya no se escribe ni ya no se lee, no, por el contrario, todo el tiempo estamos escribiendo y estamos leyendo, así sea por el WhatsApp. Nunca antes se leía y se escribía tanto, ¿cierto? Claro, tenemos ventajas como el corrector ortográfico, que ya WhatsApp le dice a uno con una rayita de abajo que está mal escrita la palabra. Y eso es muy importante porque la gente cuando lee un mensaje, me decía mi esposa sobre el caso del peluquero, ¿no? El peluquero ese que lo mató el hermano y que mató a la mamá, y esa novela que montaron ahí, que fue que lo descubrieron en buena parte porque el peluquero tenía mala ortografía. Y cuando él le mandó un mensaje al asistente administrativa donde le decía que él no iba a ir ese día a la peluquería, sino que llamara a no sé dónde, y que ese mensaje estaba escrito sin errores de ortografía. Y él le escribía las palabras con algunos errores que ya la asistente los conocía. Entonces, des en cuenta que así como manejamos el lenguaje, pues nos tratan, y si se trata de temas laborales, pues en eso hay que tener cierta rigurosidad. Cuando yo estoy haciendo una carta, un documento, un contrato, cualquier elemento, es muy importante poder utilizar de manera adecuada el idioma. Entonces hacemos énfasis en ese tema de la ortografía, y un poco vamos a hablar de la redacción, vamos a darles muchas pautas para que ustedes puedan reflexionar sobre su léxico, sobre la forma de escribir. Vamos a hacer ejercicios. Procuramos además que ustedes se comuniquen por audio, que se comuniquen por video, que hagan carteleras, que tomen fotos, porque eso es lo que hoy nos habilita para desempeñar. Ya hoy los muchachos quieren ser influenciadores, youtubers, sí, ellos están ya manejando no el lenguaje escrito, sino visual, y están en otros temas, y nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, hay una gran área que tiene como propósito durante todo el bachillerato, es que un bachiller, cuando se gradúe, maneje de manera más o menos rigurosa el tema de la expresión escrita. Porque es que los libros
los libros han jugado un papel, y lo escrito ha jugado un papel muy importante en la historia. ¿Sí? Y va a seguirlo jugando, así sea en lo magnético, pero igual el escribir es una cosa muy importante. Bueno, entonces ahí tenemos esa otra gran campo, que es el campo del lenguaje. Y además, pues como nosotros estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos, y hasta ahora el que más ha publicado en términos de ciencia, parece ser que todavía sigue siendo Estados Unidos y sigue siendo el lenguaje inglés, aunque ya los chinos, que son 1.400 millones de chinos, tienen universidades que ya se están, por lo menos en términos de lo que son patentes, ya doblan anualmente, están sacando más patentes que todo Occidente. O sea, ellos ya están en la producción de conocimiento, están muy avanzados. Afortunadamente ahora existen aparaticos como el celular con un aplicativo que uno puede llegar a cualquier parte del mundo y le traduce. Antes necesitaba uno ir con un traductor y una serie de cosas que eran muy complicadas. Todo eso también tenemos que entenderlo. Nosotros afortunadamente en América Latina, por ejemplo, nos podemos mover tranquilamente de país a país. Usted va a Europa y sale de España y va a Francia y eso es otra lengua, y se va para Italia y es otra lengua, y se va para Londres y es otra lengua, y se va para... Entonces, aquí no, aquí nosotros tenemos una ventaja muy interesante que nos da, pero es el lenguaje de nuestra lengua española, que tiene más o menos 500 millones de hablantes. Cuando da sola China son 1.400 millones, para que ustedes se den cuenta cuál es la dimensión nuestra frente a ese monstruo que hasta ahora empezamos a mirar y que se está despertando, parece. Entonces nosotros aquí vamos a tener dos ingleses en todo el programa, y no van a aprender inglés. Yo estudié inglés, creo que en la primaria, si estoy mal, me alcanzaron a dar inglés. Estudié inglés en todo el bachillerato, estudié inglés en la universidad. Casi no me dejan graduar porque necesitaba que tener un inglés avanzado. Y después de eso se me olvidó porque yo no aprendí inglés. ¿Sí? Entonces, no lo van a aprender en 2 clases, pero van a mirar lo básico, que son unas expresiones. Muchos de ustedes a veces viajan más que nosotros. En el grado que tuvimos en diciembre, una señora no pudo estar porque se iba para Canadá y tenía una inmersión al francés. Una inmersión, iba a estar un mes completo aprendiendo francés en un instituto donde los concentran y solamente pueden hablar en francés. Y van personas de diferentes partes del mundo y todos hablan diferentes lenguas menos el francés y salen hablando francés. Entonces, para eso o sea, aprender un idioma no se aprende con 2 horas diarias, bueno, mucho menos nosotros en dos sesiones. Pero cumplimos el requisito y es importante que conozcan algunos elementos. Bueno, en el tema del lenguaje, entonces vamos a hablar de fonología, de fonética, de morfología, de sintaxis, de semántica, de lexicografía y lexicología. Sí, ahí les explicamos qué son esas frases. Obviamente todo eso es para explicar cómo funciona correctamente el lenguaje, cómo utilizar de manera adecuada el lenguaje. Para eso es todo ese tema. El siguiente campo es el que más les gusta a ustedes, es el de las matemáticas. Resulta que todos los fenómenos físicos, sociales, son medibles. ¿Sí? Se mide la velocidad, se mide la densidad, se mide el color, todo se puede medir. ¿Sí? La frecuencia, etc. Y la matemática sirve para eso, para medir, para mirar las magnitudes de muchas cosas. Por ejemplo, le tenemos pánico a la trigonometría. ¿Ustedes saben qué es la trigonometría? La trigonometría es el estudio interno de los ángulos de un triángulo. Esa es la trigonometría. Como cuando vamos a utilizar nosotros la trigonometría
en la vida cotidiana. O sea, ¿cuándo los va a tocar medirle los ángulos internos a un triángulo? Es muy pocas las personas que utilizan la trigonometría, pero lo que se trata es de mirar para qué sirve y cómo funciona. No vamos a poner los casos difíciles, que eran los que nos ponían en el bachillerato a nosotros, ¿cierto? El profesor hacía una fácil y después nos ponía 10 difíciles y nos decía, y son para mañana, ¿cierto? Ahora no, nosotros la hacemos al contrario, ¿sí? Hacemos una más o menos difícil y le ponemos una fácil para que la haga. Porque la idea no es amargarles la vida ni ponérsela difícil, sino que entiendan el concepto, que sepan para qué es. Y cuando les pregunten en el IFES si van a presentar el examen de estado del saber 11, pues tengan una noción, bueno, esto es una derivada, esto es el seno, el coseno, el tangente, esto sirve para esto funciona en un plano así, cada cosa, esto es teoría de conjuntos, ahí están las diferentes disciplinas que comprenden la matemática. Entonces está la aritmética, que es lo elemental, lo que nosotros manejamos todos los días, con la que hacemos mercado, con la que compramos las cosas, son puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con números enteros normalmente. Sin embargo, nosotros compramos media libra, un cuarto, compramos gramos, compramos litros, compramos cosas en diferentes. La geometría es muy importante porque si yo voy a comprar un terreno, voy a hacer una cancha de fútbol, necesito saber cuáles son las dimensiones, el área, para comprar un tapete, para poner una cortina, o sea, se necesita la geometría. El álgebra nos sirve para poder ubicar un valor con otros elementos. O sea, cuando yo tengo que calcular algo y me falta un valor, entonces, gracias al álgebra, que a través de las diferentes ecuaciones de primer, segundo, tercer y más grados, yo puedo despejarla y saber cuál es el valor que me hace para que eso me dé determinadas condiciones. Bueno, eso lo vamos a mirar. La teoría de conjuntos, que es muy importante, la lógica matemática, la estadística. Hay una guía que se llama Aproximación a la Realidad Colombiana a punta de estadísticas. Vamos a mirar qué pasa en el campo, qué pasa en la salud, qué pasa en la educación, qué pasa con la economía, cómo se comportan, cómo estamos en la familia, qué pasa con la violencia. O sea, todo eso son estadísticas y tenemos una institución que se llama el DANE, el Departamento Nacional de Estadística. Entonces vamos a enseñarles qué es la encuesta de hogares, cómo es el tema de la inflación, cómo es el tema de la canasta familiar. Todo eso hay que tener una aproximación. Muchos de ustedes ya lo conocen, saben qué significa cada cosa. Hay otras cosas que no, entonces pues vamos a tener esa aproximación. Y el que les da de pronto un poquito de temor es el cálculo. Sin embargo, siempre nosotros estamos calculando todo. Todo lo que hacemos, tenemos un elemento de cálculo. Entonces, no se preocupen que eso no va a ser la teoría de probabilidades. ¿Quiénes juegan chance? ¿Quiénes juegan lotería? ¿Quiénes compran lotería? Pues hay más posibilidades de que le caiga un rayo a uno. Son más las personas que les caen rayos que las que se ganan la lotería. ¿Sí? Entonces, eso es un análisis de probabilidades. ¿Sí? Por eso, en Colombia, las apuestas son monopolio estatal. La lotería de Bogotá, del Meta, de Cundinamarca, porque son las gobernaciones o son los entes territoriales que recaudan plata, porque toda la plata que la gente apuesta rara vez se la ganan. Entonces eso es muy buen negocio, lo mismo que el chance, ¿sí? Entonces, si usted se pone y estudia probabilidades, se va a dar cuenta que las probabilidades de ganar en el chance y en la lotería y eso, pues son muy pocas, pero pues bueno, todo el mundo mira en qué se gasta su plata, ¿cierto? Pero pues para eso sirve.
La trigonometría, ahí es donde les decía a ustedes que es el estudio interno de los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener son unos conceptos claros y de esa manera. Ahora, hay otros temas que pretenden darle una visión integral al bachiller, ¿cierto? Una cosa es el bachiller que cumple 17 años y otra cosa es el que ya cumplió 50. ¿Sí? Sin embargo, nosotros estamos obligados a enseñar educación artística. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre el arte, vamos a hablar sobre la escultura, vamos a hablar sobre la pintura, vamos a hablar sobre la música, vamos a hablar sobre la danza, sobre la arquitectura. Son elementos fundamentales de la cultura y los vamos a ver en unas guías porque eso hace que tengamos una cultura general y que miremos otras expresiones que ya no son las científicas, sino son las artísticas. Y las artísticas tienen que ver con la posibilidad de la estética, es decir, de lo bonito, de lo agradable, pero también de la repulsión, o sea, que nos generen otras formas de expresiones y que nos hagan sentir cosas que de pronto no las podemos expresar a través de la ciencia ni la tecnología, sino de las expresiones artísticas. Hablar de literatura, aunque eso lo vemos también en español, vamos a hablar de la novela, del cuento, de la fábula, de los diferentes géneros literarios y también vamos a hablar de los géneros periodísticos. Entonces, entonces vamos a hablar de la música, de las artes plásticas, de las artes escénicas, de la literatura, de la arquitectura, de la educación ética y en valores. Nosotros vamos a tener un evento, un seminario, nosotros llamamos diplomado, que ustedes van a poder acceder a él, que se llama Derechos Humanos. Y vamos a ver 10 sesiones muy cortas, pero muy puntuales sobre qué son los derechos humanos y cómo nos sirven para relacionarnos. Una sociedad que respete los derechos de todos y cada uno de nosotros es una sociedad pacífica. ¿Sí? Es una sociedad justa. Es una sociedad equitativa en la medida en que todos podemos tener educación, salud, empleo, recreación, vivienda, etcétera, ¿cierto? De hecho, la función de los estados es esa. La función de los estados es garantizarle a sus nacionales el ejercicio de los derechos. ¿Sí? Los derechos especialmente sociales. Por eso nos gastamos la plata en educación, por eso nos gastamos la plata en salud, por eso hay para hacer vivienda, por eso hay que hacer deporte, o sea, hay una serie de elementos. Y todo eso tiene que ver con los derechos que tenemos nosotros como seres humanos a partir de la ciudadanía. Pero eso tiene que ver con los valores y la ética, los valores y la ética. También nos toca, y la próxima guía vamos a ver lo que se llama la educación física, la recreación y el deporte. ¿Sí? En una sola guía vamos a hacer un ejercicio sobre el tema. También nos corresponde hablar sobre la educación religiosa. Yo les dije hace 8 días, y creo que hace 15 días también, que nuestra institución es una institución laica, que nosotros no tenemos ningún propósito religioso, ni que ustedes cambien de su religión o se consoliden. Nosotros no tenemos, como no lo tenemos tampoco en el plano de la política. Creemos en que todos y cada uno de nosotros tiene derecho a profesar la religión que considere. ¿Sí? Ese es un derecho que tenemos. Entonces, y nosotros en el bachillerato que vamos a estar durante este año, vamos a hacer una guía sobre religiones comparadas. ¿Sí? Es decir, vamos a decirles, mire, aquí está el hinduismo se diferencia por esto, este es el taoísmo, este es el cristianismo tiene varias vertientes, una que es la católica, otras que son los protestantes, y en esos protestantes hay honestos. Bueno, aquí hay unas religiones nativas en América Latina, bueno, hay muchas. Eso lo vamos a mirar y pues mirar qué es lo que la religiosidad nos permite fortalecer, nuestra forma de entender el mundo y pues nos resuelve algunas preguntas que no las resuelve ni la cultura, ni la ciencia. Por ejemplo, ¿para dónde seguimos después de que nos morimos?
¿sí? El único que nos puede resolver ese tema es la religiosidad, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo tocamos a partir de religiones comparadas, y además la religiosidad también va cambiando con el tiempo. O sea, es muy distinto la religiosidad que se vive hoy en la Iglesia Católica a la que se vivía hace 50 años o hace 200 años, ¿cierto? Eso también ha venido evolucionando. Entonces nosotros no tenemos ningún propósito y pues respetamos todas las creencias, todos los puntos de vista, y la idea es que pues entre todos, cuando tengamos la oportunidad de conversar sobre esos temas, pues presentemos nuestros puntos de vista. Tenemos el derecho a tener nuestra propia religión, pero como les he dicho, también tenemos el deber de respetar las opciones distintas a la nuestra, ¿sí? Entonces, siempre que lo hagamos con respeto, entonces vamos a estar, aunque muy pocas veces procuraremos, pero sí vamos a tocar temas que a veces tienen que ver con el tema religioso, y no tenemos una verdad, no tenemos una posición oficial, y mucho menos entre adultos, porque todos tenemos experiencia y todos tenemos unos valores y tenemos unas creencias, y todas son igual de respetables, ¿sí? Todas tienen esa condición. Entonces, bueno. Hay otro tema que tiene que ver con la tecnología. Y entonces vamos a mirar cómo funcionan los celulares, cómo está funcionando el internet, y vamos a hacer hay un seminario, otro diplomado al que ustedes tienen derecho a participar sin ningún costo adicional, lo hacen por cultura general, que se llama Cuarta Revolución Industrial y Social Conocimiento. Ahí vamos a hablar de nanotecnología, de robótica, de inteligencia artificial, de las 5 y las 6G, del tema espacial, de la medicina, de la ingeniería genética, el genoma humano, bueno, implantes, todo ese tema lo vamos a mirar porque hoy estamos en medio de como 6 revoluciones tecnológicas que nos están afectando nuestra vida. Entonces vamos a hacer ese panel. Con esos elementos, pues esperamos que ustedes al finalizar nuestro año escolar en diciembre, pues no es que lo que creían o creen hoy vaya a desaparecer, ¿no? No es como en el niño, que el niño tiene que aprenderse unas cosas porque pues él no tiene experiencia y además pues esa es su tarea. Nosotros no, nosotros lo que vamos es hacer, vamos a ver unos temas y esos temas vamos a dialogar con diferentes saberes, los saberes que nos da la experiencia. Cada uno de nosotros tiene unos puntos de vista, tiene unos valores, tiene unos saberes, y de pronto puede ser que algunos cambiemos un poco esos valores, los enriquezcamos, es lo que esperamos, ¿cierto? Los enriquezcamos, pero no es una transformación como en el caso de lo que uno haría con un niño, que es que está en proceso de formación. El adulto mayor no tiene esa posibilidad. Y todo lo que nosotros vamos a aprender, vamos a ir estudiando, pues ustedes lo van a ir tamizando a partir de su experiencia. Y vamos a hacer diálogos. Aquí no hay verdades absolutas, el saber no es exactamente el que nosotros creemos, ni la academia. Nosotros creemos que todos los saberes son valiosos, todos los saberes son funcionales a nosotros. Si a usted le funciona, pues ese es su saber y esa es su verdad. Yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Salvo que de pronto ese saber agreda a otras personas o los derechos de otras personas. Entonces, lo que haremos será relativizarlos. Pero no tenemos verdades absolutas, no tenemos verdades inamovibles. Lo que esperamos es que ustedes, a partir de unos ejercicios en su propio entorno, traten de aplicar, de contextualizar los saberes. Y pues ya hemos hablado, la evaluación es una autoevaluación.
Si en algún momento vemos que alguien, bueno, entonces, algo que no les he dicho, los bancos de preguntas tienen un porcentaje en la valoración que llevamos. Es la mitad del proceso. En la otra mitad son las actividades. Entonces, que hagamos la actividad, que hagamos la cartelera, que hagamos el comentario, que vayamos. De esa manera, entonces, no se vuelve tan absoluto el tema de los bancos de preguntas. Son importantes, nos permiten hacer unos ejercicios, ¿cierto? Nos permiten entender qué tanto comprendimos, pero si no me fue tan bien en el banco de preguntas, pues yo hago las actividades y se compensa, ¿cierto? Se compensa. Entonces, el modelo está diseñado para que sea muy amigable. Nosotros creemos que ya aquí no tenemos por qué estresarnos. O sea, que cada quien haga su mejor esfuerzo, que cada quien pueda hacerlo con la mayor rigurosidad que considere y pueda y sus circunstancias se lo permitan, pero ya no esperamos formar a nadie, digamos, en términos ni de la personalidad, como decíamos, porque ya cada uno tiene su personalidad, tiene sus valores, su forma de ser definida. Y pues desde el punto de vista del conocimiento, pues esperamos es aportar algunas informaciones que les permitan complementar, entender algunas facetas que de pronto no son tan obvias en algunos campos, especialmente en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, pues también hay muchos avances que vale la pena revisarlos y que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, creo que hoy me extendí un poquito, pero es que este es el marco general sobre el que vamos a estar navegando. O sea, con esto ustedes ya tienen claro, ¿sí? Porque uno dice, no, pues es que cuando yo entré al colegio me enseñaban matemáticas, biología, pero nunca le dijeron para qué servía. Ah, no, pues es que hay un profesor de matemáticas, hay un profesor de biología, hay un profesor, sí, y yo tengo que cumplirle a él porque pues ese es el horario y la carga académica. Aquí no, aquí estamos diciéndoles cuál es el propósito final de que tengamos una noción de que nos apropiemos del conocimiento de las ciencias naturales o de las ciencias sociales o el manejo del lenguaje o la medición y el tema de las matemáticas. Y que hay otras materias que hay que verlas porque procuran darnos una cultura general de aspectos distintos que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la religiosidad, con la educación física, con la tecnología, pero que ya no son las áreas fuertes, sino son áreas que son obligatorias, porque si no las cumplimos no los podemos graduar, pero las hacemos lo más amigables y lo más comprimidas posible. Pero aquí vamos a tener una cosa y es que vamos a mirar muchos aspectos muy rápidamente, va a haber muchísima información, pero no es nada profundo. O sea, es la descripción de cada cosa. Si alguien quiere entrar a revisar un tema, ya sabe dónde es y en qué área del conocimiento está y cómo poder buscar cosas sobre ese tema. Bueno, los escucho, por favor, si quieren en este momento voy a decir solicitar la activación de audio. Todos los que quieran pueden solicitar la palabra y con mucho gusto. La idea es esa. Hoy estoy en esto, pero yo no sé por qué cuando estoy aquí no me aparece algo que era activar todos los micrófonos. No sé por qué no lo puedo hacer yo. ¿Será que me toca comprar otro programa o alguna cosa? Bueno, vamos a ver. Entonces los escucho. Sí, señores, activen su audio. Ya pueden activar el audio. Pero les toca a ustedes. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. ¿Cómo me le ha ido? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Excelente las partes que nos explica de la clase que nos está dando. La geometría me parece genial. Lo de matemáticas. Bueno, vamos a hacer un paneo muy general por cada una de las áreas para que usted conozca qué es la estadística, qué es la geometría y cuáles son sus utilidades y cuáles son las fórmulas.
a nosotros nos tocaba aprendérnoslas, pues eso no tiene sentido Sí, hoy porque como uno decía, en cualquier momento saca el celular y busca y ahí está. O sea, no hay necesidad como decía el de profesor, memorizar un montón de cosas. Sí, señor. como decía el profesor, son muy pocas las personas que utilizan, ¿verdad?, la geometría para saber cuáles son las medidas de la longitud, ¿sí? Entonces, habemos unos que las utilizamos, otros no las saben manejar como es. Unos la usamos de una forma, otros no la saben usar. Entonces, excelente la clase, me encantó por ese lado la clase, profe. Bueno, no, pues vamos Trabajo, a estar haciendo un paneo general. Va a ser muy rápido, pero van a salir con la noción de todo lo que hay que saber. O sea, todo lo que sí, señor. en 6 años hay que aprender cuando uno es pequeñito, aquí lo aprendemos todo en un solo año. ¿Sí? Sí, señor. Pero muy comprimido y muy superficial. Y cuando nos tocaba uno hacer Exactamente. ejercicios que le decían a uno, mire, le voy a dejar estos 20 de ejercicios para mañana o para pasado mañana, nosotros aquí le decimos, haga uno y explíqueselo a un niño. Pero le ponemos el facilito para que no se enrede. Y aprende uno mucho más ahí, enseñándole a un niño o a alguien de la familia, porque cuando uno tiene que explicar algo, tiene que hacer un esfuerzo intelectual mucho más importante que leer, revisar, subrayar, hacer exposiciones. No, cuando usted tiene que explicar algo, usted tiene que hacer un ejercicio intelectual. Entonces, eso lo van a ver al final. Ahorita no lo van a ver tan... Esto va Sí, progresivo. señor. Bueno. Okay. ¿Qué más quiere comentarnos? No, pues por el momento ya estoy bien interesado, empapelado más o menos en lo que ha explicado, profesor. De todas maneras, muchas gracias. No, señores y señoras, con todo gusto. ¿Quién más quiere Bueno, comentar? gracias, profe. Por ahí hay un perrito que nos está haciendo... Está dando clase. Un perrito que está protestando. Sí, Profe, ¿me profe escucha? Miguel. Señora Claudia, ¿y sigue quién? Olga. La señora Olga. Olga. Ven, profe, las actividades o los ejercicios que debemos hacer en esta unidad número 3, solamente pues hacemos los ejercicios que están ahí en los videos. ¿Sí es así? No hay que hacer nada más. ¿O qué hay que hacer en esa unidad? Sí, es muy práctico. Lo que les pide la guía al final es que construyan una rutina diaria. Ajá. O cada 2 días o cada 3 días. Es decir, que construyan una rutina que les permita tener un hábito de ejercicio regular. Hay personas, Brinca. bueno, hay personas que hacen mucho ejercicio en su vida diaria. Sí. La vez pasada había una señora que todos los días tenía que subir unas escaleras porque vivía en una lomita. Me decía, no, profe, yo ejercicio es lo que hago, yo no necesito, yo con el subir todos los días y bajar las escaleras, eso es un ejercicio muy completo y tiene toda la razón. Pero pues la idea es que si ustedes de pronto, a mí me pasa muchas veces, yo como ahora todo lo hace uno por computador y es a través de teletrabajo, entonces yo salgo de la habitación, me baño, saco la perra, que tengo una perrita, y vengo y me siento aquí, voy a almorzar, vengo otra vez, me siento aquí, entonces yo a veces no hago ejercicio, entonces me toca ponerme a hacer rutinas para que no se me suba de peso, para que mi organismo esté activo, ¿cierto? Porque también la sedentariedad es un factor que lo ancha uno y su salud física empieza a tener. Y nosotros en esta edad tenemos que cuidarnos también de esos temas. Señora Olga. No, profe, ¿cuál es esta edad? Nosotros empezamos la juventud después Los de los niños, 50. nosotros los niños. Nosotros Como dice empezamos su la juventud merced. después de los 50. Pero sí. No, profe, que es que yo le aporto es que a mí, yo sí estoy en un reto muy grande y la clase de hoy fue muy productiva. Porque usted sabe que yo estoy con mi hijo, que mi hijo es de limitación auditiva. Entonces, Bueno, señora Olga, ¿por qué no les cuenta un poquito a los compañeros el ejercicio que su merced está haciendo? Con no, lo que pasa Genaro, es que con lo Genaro. de mi hijo es... No, si quiere. No, Si pues quiere, sí. está presente. Bueno, Sí. Sí.
Sí, vamos a ver si él quiere. Sí, si él quiere. Sí, no, si él No, quiere. lo que pasa es que mi hijo es delimitado. Ay, si quiere, sí. Ah, bueno. Hola, Él es Genaro. mi hijo, él, bueno, de limitación auditiva, entonces pues me estoy dando, como se dice, el gusto de estudiar con él, que lo de él es algo y lo mío es otra cosa. Entonces a mí me toca como las dos cosas, entender lo uno, entender lo otro. Siempre me queda grande la matemática. Por ejemplo, ya en lo de él estamos en matemática, pero ahí voy. Ya yo sé cuánto es más uno más uno, ya yo sé, ya aprendí. Entonces, no, eso es un reto y yo me quiero ver como celebrando con usted, profe, y con los compañeros, de que pudimos, de que fuimos capaces. Claro que sí, esa es la idea. Esa es la idea. Y usted tiene un doble reto porque usted tiene que hacerle la traducción en lenguaje de señas de cada guía a Genaro. ¿Sí? Sí. Y con Genaro nos vamos a reunir cada 15 días con su traducción y con su acompañamiento para que él también pueda ejercer su derecho a la educación. Entonces, ese es el acuerdo que hicimos. Y la señora Olga entonces va a tener dos retos. Ella sí tiene un compromiso muy bonito, muy duro, muy difícil. Pero qué rico, Genaro, que estés acá. No nos oye, pero qué bueno, qué rico que estés acá. Él sabe que él es el profe. Exacto. El profe Barba. Bueno, en el video va a salir él también porque pues todo está quedando grabado. Entonces, sí. bueno, ahí lo podrá. Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. No, señora. Y ahí sí. Con muchísimo gusto. Bueno. ¿Quién más quiere comentarnos? Ya van a ser las 12. Se nos fue la mano hoy. El profesor, sigue, su merced linda. Es que no tengo los nombres de cada uno porque acá no los distingo todavía. Puedes activar el sonido. ¿Me estás pidiendo? Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Me pareció excelente el tema de hoy, muy importante, porque sí, vamos a nuevamente, pues ya yo tenía una base de las muchas cosas, pero es fortalecer nuevamente ese sistema de educación, de aprendizaje y muchas cosas. Me pareció excelente el tema de hoy. Y sabemos que todos vamos a lograrlo en el nombre de Dios, vamos a lograrlo y vamos a aprender mucho más. Me pareció excelente el tema. Sí, todo muy bien explicado, porque si no tenemos una base para iniciar, tampoco vamos a crecer, ¿verdad? Entonces me gustó mucho su explicación, cómo explicó, y vamos a aprender mucho más. Gracias. Bueno, no, con mucho gusto y pues esa es la idea, que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. O sea, porque no, toca hacer esto para sacar el título de bachiller, no, pero es que no solamente es eso, es cómo vamos a tener acceso a unas informaciones, como unas son de unas ciencias, otras son de otras. Entonces, si uno organiza la cabeza, todo lo puede ordenar donde corresponde. Esto es de acá, esto es de acá, esto es de allá, ¿cierto? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a lo que se llama tener una estructura conceptual. Es decir, saber de que hay varias cosas, que hay varias disciplinas, que cuando hablamos de ciencia no hablamos de tecnología, o cuando estamos hablando de las dos, ¿por qué estamos hablando de eso? O sea, es acceder a un marco que nos permita ordenar muchas de la información que nosotros tenemos. Nosotros todos los días estamos aprendiendo cosas y ustedes se van a dar cuenta ahora que empiecen a mirar estos temas en las noticias, en diferentes escenarios, en las tareas de los hijos, de los nietos, etcétera. Ustedes ya le van a dar otra dimensión, porque lo ordenan. O sea, ya no la tarea, sino de qué está hablando, de ciencias sociales, ¿eso de qué es? Ah, eso es de historia. Ah, bueno, entonces, ¿sí? Pues ya uno, teniendo claro el concepto, pues ordena toda su información. Nosotros tenemos muchísima información, tenemos muchísima experiencia,
tenemos muchísimo conocimiento, pero a veces no lo podemos articular suficientemente para analizarlo y para entenderlo de la mejor manera. Entonces, ese es el propósito. Me alegra que les haya gustado. Si alguien más quiere comentar, este es el momento, con todo gusto. No, profe, yo de verdad, muchísimas gracias, profe Miguel, por la clase de hoy. Fue una clase muy productiva, aprendimos muchísimo, porque lo que tú dices es cierto, profe. Uno a veces dice ciencias sociales y ciencias naturales, o trigonometría, o geometría, o álgebra, pero no hasta ahí. Pero cuando ya, lo que yo te decía la vez pasada, la clase pasada, cuando uno se enfoca más a fondo en sí, qué es cada materia, ¿sí? O cada área, entonces uno ya como que absorbe uno mucho más cada tema o cada materia que se va a ver. De verdad, muchísimas gracias, profe, muy amable. Bueno, la próxima seguimos conversando. Esta clase, esta guía, pues es una guía muy práctica, muy práctica. Algunos no la van a necesitar porque su actividad física es exigente. No, igual yo tengo una rutina de ejercicios entre semana, yo hago ejercicios 2 veces en semana, tengo una rutina de ejercicios bastante extensa y los fines de semana camino más o menos entre 6 y 8 kilómetros todos los fines de semana. Entonces, eso es lo que esperamos que al final de la guía usted tenga, pues ya lo tiene. Sí, ya. Simplemente nos lo comparte. No me sale el audio. Sí. ¿A quién? ¿No le escucho? Que no puedo. Ya, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Ok, profe. Me parece magnífica las apreciaciones de hoy, los temas de hoy. Primera vez que entro porque la vez pasada no pude entrar y me parece genial. O sea, como dice usted, estamos complementando lo que ya sabemos y es una idea muy buena. Soy una señora de 57 años, también hago ejercicio, yo soy softbolista. ¿Softbolista? Sí, señor, juego softball. Está en la costa atlántica. Es correcto, estoy en la costa, sí, señor. Porque en el Pacífico no he visto ni por el Parque Andina, ni eso. Bueno, recuérdame tu nombre, por favor, que es que hoy todos aparecieron aquí en mi pantalla como Miguel Galvis. Dori Franco. La señora Dori. Ya. Con tu hermano. Sí, señor. Me parece genial, profe, todo, o sea, la explicación que usted da. O sea, como dicen los compañeros, es complementar lo que ya sabemos, pero de todas maneras usted sabe que ya, por lo menos yo no me gradué de sexto, llegué a un noveno y es bueno otra vez como que revivir o afirmar nuestros conocimientos de hace tiempo y como dice usted, uno no termina de aprender, uno con los hijos, con los nietos, uno sigue complementando todos esos temas. Entonces me pareció muy chévere y muy bacano, como decimos aquí, la explicación suya y a seguir, a continuar con lo que la guía que usted nos deje y tratar de que nos sirvan para muchas cosas más. Gracias, profesor. No, con todo gusto y pues bueno, ahí vamos avanzando y pues la idea es sacarle el mayor provecho y sobre todo divertirnos, ¿no? Pasarla bien. Ok, Compartir, sí, señor, ponerle la nota de alegría. Eso. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por toda su atención y su tiempo y espero que haya sido productiva la mañanita. Nos vemos dentro de 8 días. No, profe, a usted, que Dios lo bendiga y por esa actitud que ha tenido de compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, qué rico que pudimos conocer a Genaro hoy. Es correcto, sí, señor. Va a estar por ahí acompañándonos en cositas. Bueno, feliz día. Okay. Esté muy bien. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego, feliz día. Chao.